Hola, soy Leo. Antes de empezar con la creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a los dos videos anteriores. Somos más de 23 suscriptores. Si seguimos aumentando, haré más creepypastas. Pero bueno, sin nada más, comencemos. Yo era una persona normal. Andaba caminando en las calles. Veía la televisión pero nada. Hasta que me acordé del video del youtuber GameToons español. Venía con todos los personajes de todos los videojuegos. Me puse a ver todos los videos. Y no era nada malo los videos. Eran buenos los videos. Pero luego de 3 días me aburrí, quise buscar algo más. Pero nada. Salí afuera a comprar algunas cosas. Y de regreso a casa me encontré con un sujeto bastante extraño. No se veía nada. Tenía como una especie de gabardina que lo sujetaba. Y este me decía, con una voz bastante aterrador, y me dijo: tu pesadilla comienza desde la televisión. Y acto seguido, para después alejarse. Yo no entendía exactamente de eso, pero no le di importancia y seguí con mi ruta. Llegué a mi casa y me pensé en lo que me dijo la persona. Ya era de noche y decidí ver la televisión. Puse el puse YouTube y me dispuse a ver de nuevo Game Toons. Pero había algo que nunca he visto. El fondo era de color oscuro y no se veía nada. Y este llevaba por nombre Project G1. Yo no sabía exactamente de eso hasta que se me vino a la cabeza los dos videos de Chef 17 y Project G1, aquellos donde mencionaron qué le pasó a las locomotoras de Thomas y sus amigos, y sobre Chef 17, donde Thomas descubrió que era un clon de este, y el G1 era una abominación gigante, y no sabía exactamente de por qué estaba ese nombre ahí, y decidí verlo. El video comenzó con mucha normalidad, con Mommy Longlegs tratando de atrapar a Player, o de Oogie Boogie intentando perseguir a Player. Hasta ahí todo iba normal, pero luego apareció un mensaje que decía: al día siguiente se mostraba a Player dirigiéndose a la estación del tren para irse, pero se dio con la sorpresa de que había un letrero que decía que el tren ha dejado de funcionar y está en mantenimiento. No, Player no sabía exactamente qué va a hacer ahora, hasta que de la nada llegaron los dos sujetos y le dijeron que lamentablemente el tren está descompuesto y tardarán unos minutos en repararlo. Y luego de eso, trajeron otro tren y no pude creerlo. Era Thomas, la locomotora de la serie Thomas y sus amigos, el cual, este era el único que venía, pues este era muy útil. Pero Playa no le pareció buena idea en que Thomas estuviera ahí, pero luego decidió quedarse por un tiempo hasta que reparen el tren. Pero luego de eso comenzaron los problemas. Llegaron los hacker Oogies, intentaron atrapar a Player, pero algo comenzó a suceder. Los hacker Oogies comenzaron a descoserse y caerse sus partes. Y en donde ahí solo se salieron sus ojos, boca, brazos y todo el relleno. Intentó escapar para saber qué estaba pasando, pero Oogie Boogie, Kiss y Missy lo tenían atrapado. Y al igual que los hacker Oogies, también se comenzaron a caerse sus piezas. A Oogie Boogie se le empezó a caer todo su cuerpo, todo su relleno, y a Kiss y Missy también. Player se sorprendió tanto por lo que pasaba. La cámara cambia y se enfocaba a Poppy caminando por los pasillos, pero se tropó con Bonzo, el cual estaba a punto de aplastar a Poppy con sus platillos, pero algo sucedió. Sus brazos dejaron de moverse y Bonzo haciendo mucha fuerza para moverlos. Por desgracia, sus brazos se rompieron y estos comenzaron a salir sangre, el cual embarraron todo el suelo, y ella se sorprendió al ver lo que pasó y se alejó corriendo y al llegar, Player le dice a Poppy de qué estaba pasando. Poppy le dijo de que algo le estaba pasando que algo le pasó a Bonzo,
le contó que cuando intentó aplastarlo, uno de sus brazos se rompieron y salieron sangre. Y Player le dice de que los hackers Oogie, Kissy Missy y Oogie Boogie se descosieron y se cayeron. Pero luego llega Baby Longlegs, que está muy asustado. Player le dijo de qué estaba pasando. ¿Qué pasa? Baby Longlegs le dijo de que algo malo está pasando. Y luego de eso se fue corriendo para intentar buscar respuestas. Pero llegó a donde estaba la perruga y esta intentaba atacarlo. Pero algo sucedió. La perruga se detuvo y del cuerpo de este empezó a salir humo, como si algo le estaba pasando. Y luego su cuerpo comenzó a deformarse, sus ojos se estallaron. Y al parecer, la presión estaba haciendo que la perruga empezara a deformarse, hasta que de la nada, la perruga estalló en llamas, provocando que todas sus piezas salieran volando. Player se sorprendió tanto al ver lo que pasaba. Luego de eso, llega Poppy y le dice, ¿qué sucede? Player le dice que la perruga estalló en llamas. Poppy se sorprendió tanto al ver a la perruga estallado en llamas. La cámara cambia y se enfocaba a los dos sujetos que estaban vigilando todo lo que pasaba. Pero luego se dieron con la sorpresa de que Bonzo, los hackers Oogies, Kissy Missy y la perruga están destruidos. Estaban muy asustados. Pero de la nada, una especie de criatura similar a Percy se acercó a ellos. Pero la cámara se pone negra y mientras se escuchaban los gritos de los dos. Y cuando la cámara vuelve, aparecieron los dos sujetos totalmente destripados y mutilados, como si algo los pasaba. Y luego esa cosa se detuvo y se quedó inmóvil. Al parecer, esa cosa era Percy, el cual tenía un aspecto muy extraño. Su cara ahora era un cráneo esquelético rojo y tenía patas similares a las de una araña. Y luego la cámara cambia y se enfocaba a Player, Poppy y Baby Longlegs huyendo. Pero mientras estos huían de lo que estaba pasando, llegaron a donde estaba Thomas. Thomas al verlos les dice, ¿qué sucede? Player les dice que algo le está pasando a los demás. Y mientras lo decía, Poppy le dice que posiblemente los monstruos empezaron a sufrir unos fuertes daños en su cuerpo y que por eso están muriendo de forma dolorosa. En eso, Thomas le dice que él irá a buscar a Mommy Longlegs y a Daddy Longlegs. En eso, se va a buscar a los dos y mientras rondaba por los pasillos, mientras se preguntaba de qué estaba pasando. Y luego de eso, llega a donde estaba Mommy Longlegs y Daddy Longlegs. Pero se mostró que Mommy Longlegs tenía una cara de tristeza, como que algo le estaba pasando. Y Daddy Longlegs también. En eso, algo comenzó a suceder. Mommy Longlegs empezó a chispear y de la nada comenzó a incendiarse mientras su cuerpo se iba derritiendo y Daddy Longlegs se quedó inmóvil al ver cómo su esposa se iba derritiendo. Mientras esta se comenzaba a derretirse, poco a poco sus brazos se iban derritiendo hasta verse lo metal que este tenía. Y luego sus piernas se derritieron, su cuerpo también, hasta quedar solo como que su pecho quedara como un esqueleto humano con un corazón que paró de latir. Y Mommy Longlegs seguía gritando de dolor mientras se agarraba la cabeza. Pero justo cuando iba a quitarse, se habían pegado. Y esta, al hacer fuerza, se sacó la piel de su cabeza y se dejó ver su cráneo robótico. Daddy Longlegs se quedó muy asustado. Y mientras Mommy cayó al suelo totalmente apagada, con fuego, Daddy Longlegs se puso a llorar por la muerte de Mommy Longlegs, porque ésta se había derretido y Thomas también se puso a llorar.
e iba a calmar a Daddy Longlegs, pero también comenzó a chispear, pero en vez de que se derritiera como a Mommy Longlegs, se fue a otro lugar. Entonces Thomas decidió seguirlo. Sale de sus vías y se va a buscar a Daddy Longlegs por todos los pasillos. Le puse pausa al video y me pensé lo que estaba pasando. Y fue que entendí qué estaba pasando. Todos los monstruos le pasaron lo mismo que a todos los trenes. Como por ejemplo, Bonzo le pasó lo mismo como le pasó a Edward cuando este intentó sonar su silbato y uno de sus órganos se estalló, rociándolos a todos con sangre. Y los Hawker Oogies y Kissy Missy Oogie Boogie se destruyeron, lo mismo que le pasó a Percy cuando su cara se le cayó. La perrúa estalló y al igual como le pasó a Gordon cuando este estalló en llamas. Y también Mommy Longlegs que se derritió y estalló y se derritió como le pasó a Mavis, la locomotora Diesel. Y yo sabía de que Oogie Boogie, que Daddy Longlegs era la siguiente víctima. Así que no pensé en dos veces y le puse play y Thomas siguió siguiéndolo. Pero llegó a un pasillo donde estaba muy oscuro y no se veía nada. En eso Thomas decidió alumbrar su linterna y buscar a Daddy Longlegs. Pero al salir ya no lo ve. Empieza a hablarle a Daddy Longlegs de dónde estaba, pero no respondía, hasta que decidió retroceder para irse. Pero al otro lado de los pasillos ve a Daddy Longlegs. Entonces Thomas decidió volver a seguirlo. Entonces Thomas volvió a seguirlo y Daddy Longlegs entró a una puerta muy extraña. La puerta tenía un número 17, el cual eso me recordó al Shep 17. Thomas tenía mucho miedo de entrar, porque no sabía exactamente de qué había dentro de la habitación 17. Sin pensarlo dos veces, Thomas se arma de valor y entra a la habitación, y era horrible. Ve varios esqueletos de Daddy Longlegs. Uno de ellos estaban colgados y había otro similar a él, pero del mismo tamaño que Thomas, y había una cabeza igual de igual tamaño. Pero eso no fue lo aterrador lo que vio Thomas. Thomas ve a Daddy Longlegs hacia el frente y estaba parado en una cápsula de vidrio. Entonces Thomas decide acercarse a él para avisarle qué pasaba, y decidió tocar su silbato para avisarle, pero cuando estaba a punto de hacerlo, algo salió detrás de la cápsula de vidrio, y cuando sale era horrible. Era parecido a Daddy Longlegs, pero con un cuerpo esquelético. Y entonces Daddy Longlegs comenzó a gritar de una forma horrible mientras la cámara enfocaba cómo su espalda se iba abriendo y mientras se dejó mostrar que era una cosa horrible. Sus brazos, en vez de ser robots metálicos, eran humanos. Y entonces, mientras la cámara seguía enfocando cómo esa cosa seguía saliendo de Daddy Longlegs, mientras Thomas seguía viendo lo que pasaba, y cuando se detuvo, sus manos se movieron solos y se agarraron a la cabeza de Daddy Longlegs, y mientras este comenzó a hacer fuerza para sacarse la cabeza, y cuando lo hizo, y era horrible, por adentro de la cabeza de Daddy Longlegs era piel humana, y mientras la cámara se enfocaba, y era horrible, en vez de un cráneo robótico, era uno humano, mientras su grito era bastante aterrador, tanto que hizo que me tapara las orejas. Y Thomas se quedó muy sorprendido, y en eso me recordé lo del Shep 17, cuando Thomas descubrió que era un clon de este. Podría ser que esa cosa que está detrás de esa cápsula era el verdadero Daddy Longlegs. Thomas se quedó muy asustado y decidió irse, pero por accidente pisa una rama que estaba ahí, haciendo que Daddy Longlegs se diera la vuelta y se diera cuenta de que Thomas lo había seguido, y entonces haciéndote que saliera de su cuerpo y
y empezar a atrapar a Thomas. Thomas, muy nervioso, muy asustado, fue atrás, fue en reversa y para advertir a los demás. Pero esta cosa era bastante rápido que Thomas. Entonces lo perdió en la oscuridad y decidió irse. Y al llegar, Player le decía de qué estaba pasando y por qué estaba asustado. Thomas le dice que siguió a Daddy Longlegs a una habitación con un número 17. Y entonces oyeron a la criatura acercándose. Poppy se quedó muy asustada y Baby Longlegs también. Así que los dos se suben a Thomas y ambos decidieron irse. Pero esta cosa era bastante rápida y Player se dio cuenta de que si esa cosa los atrapaba, los destruiría. Entonces Thomas decidió sacrificarse y luego llega el tren que al parecer estaba reparado. Los dos deciden saltar al tren mientras Thomas iba a darles tiempos para escapar y alejarse de esa cosa. Y luego de eso, Player y Poppy y Baby Longlegs logran escaparse. Poppy se quedó muy sorprendida al oír todo lo que pasó. Player decidió calmarla, ya que todo estaría bien. Y Baby Longlegs, pero estaba muy triste por lo que le pasó a sus padres. Poppy la calmaría y Player también. Pero la cámara enfocaba a los dos yéndose en el tren, y mientras por una ventana se enfocaba a Daddy Longlegs y no estaba él, sino que había otra criatura bastante horrible que al parecer era Thomas. Este con una voz demoníaca dijo: "Los atraparemos a la próxima". Y luego de eso la pantalla se pone negra y ya apareció el nombre que decía Project G1. Y luego el video se termina. Yo me quedé muy espantado y no lo podía creer. Parecía como que acababa de ver una película de terror. Así que apagué el televisor y me fui a dormir. Al día siguiente decidí volver a ver ese video. Puse en GameToons y busqué de nuevo el video. Pero por desgracia, el video había desaparecido. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia falsa, no una real. Nos vemos hasta la próxima.